Vamos a continuar con el punto 5 de nuestro programa de capacitación inicial. Como ustedes pueden ver allí, todo el contenido del programa y se destaca lo previsto para el punto 5. ¿Qué analizamos en este punto? El control de descargos de responsabilidad. Análisis de los gastos autorizados presupuestariamente, las diferentes modalidades de contratación, autoridades competentes para autorizar y aprobar gastos, constatación de los egresos rendidos con la documentación respaldatoria y los débitos bancarios, las etapas presupuestarias de la ejecución del gasto y los comprobantes, como ser factura pro forma, orden de provisión, remito, acta de recepción, factura, orden de pago, recibo de pago y comprobante de transferencia electrónica, como así también los comprobantes impositivos establecidos por la Agencia Tributaria Misiones de GR y la AFIP. Como decíamos en el punto 3, lo primero que corresponde a la Fiscalía Revisora de Cuentas es analizar el presupuesto que tiene el organismo público que fiscaliza o la municipalidad que fiscaliza. Sobre todo al comienzo del ejercicio financiero, analizar la composición del presupuesto. Como vemos aquí, a efecto ilustrativo, el presupuesto 2020 del Servicio Penitenciario Provincial. Su total es de 1.426.787.000 y analizamos allí los diferentes conceptos llamados presupuestariamente partidas principales, donde se destaca la partida de personal con casi un 91%. El resto de las partidas, como ser bienes de consumo y servicios no personales, bienes de capital, trabajos públicos, ocupan en el presupuesto de este organismo el 9%. Entonces notamos que aparece como una partida relevante para el control la que corresponde a los gastos de personal. Por lo tanto, correspondería, para poder afrontar el desafío de fiscalizar los gastos de personal, conocer primero que nada cuál es la composición de la planta de cargos que también se encuentra aprobada por la ley de presupuesto de la provincia. En este caso vemos que para el 2020 o el año 2020 el servicio penitenciario cuenta con una planta de cargos aprobados de 3.207 cargos. Entonces vemos que se torna muy compleja la fiscalización de haberes o conceptos tales como horas extra, aguinaldo, bonos que se pueden llegar a liquidar y pagar al personal de este organismo. Por lo tanto, tenemos que verificar cuando nos referimos a gastos de personal cómo se compone su planta de personal permanente, planta de personal temporario, los diferentes conceptos que se pueden liquidar, analizar el detalle de la orden de pago que nos rinden, porque está integrada por diferentes conceptos, como ser líquido a pagar, aportes, contribuciones y retenciones de distinto origen, ¿no? La rendición que nos pueden llegar a efectuar puede ser de tipo parcial o total.
verificar siempre que en los expedientes de gastos de personal esté la correspondiente certificación de servicios, que es muy importante para, ¿no es cierto?, legitimar el pago según las normas vigentes, corroborar la existencia de las planillas certificadas por el banco pagador de la acreditación de los haberes en cada caja de ahorro de sueldos del personal que se ve beneficiario de ese pago. Y por supuesto también los comprobantes correspondientes al pago de aportes, contribuciones, retenciones, como ser embargo, petición de alimentos y de otro tipo. Para poder verificar la correcta liquidación de los haberes, se torna imprescindible que conozcamos las normas que rigen para el escalafón correspondiente. Esto es, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver precisamente con la determinación del sueldo básico, de los diferentes adicionales y toda otra norma que fije conceptos tanto remunerativos como no remunerativos que sean de aplicación para esa nómina salarial que estamos fiscalizando. Resulta muy importante poder contar con la liquidación digital para las fiscalías, porque podemos realizar mediante la liquidación digital búsqueda de diferentes tipos. Determinamos así una muestra representativa para luego, ¿no es cierto?, poder requerir los legajos a la dirección de personal correspondiente y de esa manera, de forma selectiva, vamos haciendo periódicamente un control de los haberes. Así que entonces, la composición del presupuesto es muy importante para definir la estrategia a seguir en el control que tenemos que realizar. Si acá, en este caso particular, que tenemos a la vista, no estudiamos lo correspondiente a la partida de personal, nuestro control abarcaría solamente el 9% de los gastos de este organismo. Entonces, evidentemente, por más compleja que sea la fiscalización de los gastos del personal, tenemos que definir una estrategia para encararla y desarrollarla a lo largo del ejercicio financiero. Bien, en general, con relación a la constatación de los egresos que los cuentadantes nos rinden, primero que nada tenemos un detalle que los cuentadantes presentan, ¿no es cierto?, acompañando la rendición de cuentas. Por lo tanto, un primer control básico fundamental es constatar el grado, ¿no es cierto?, de consistencia, de coincidencia, de ese detalle realizado por los cuentadantes en materia de gastos rendidos con la documentación física presentada por los cuentadantes. Entonces acá hacemos un primer tildado para ver el grado de coincidencia entre el detalle de gastos rendidos y la documentación física. Expedientes, órdenes de pago, tienen que ser, ¿no es cierto?, verificados y comparados con ese detalle. Y por supuesto, también, como decíamos, en el punto 3, los extractos bancarios, los resúmenes bancarios son fundamentales, porque allí se encuentran los verdaderos y reales movimientos de fondos públicos que realizan los cuentadantes. Entonces, también,
corresponde que a partir de esa documentación física también hagamos el control en los resúmenes bancarios de los importes debitados como consecuencia de esa documentación física. Bien, tenemos diferentes tipos de modalidades de contratación en el ámbito público. Conocemos que la licitación pública es la regla general según la misma Constitución provincial, porque asegura la igualdad, la competencia, la concurrencia de proveedores y permite que el Estado contrate de mejor manera, menor precio ante misma calidad y cantidad de productos a adquirir o de servicios a contratar. Pero también se prevé la excepción a esta regla general mediante la licitación privada y la contratación directa. Esto fundamentalmente lo podemos considerar o leer en el artículo 85 de la Ley de Contabilidad, donde se determina actualmente, por ejemplo, que se puede adquirir por licitación privada cuando la compra no exceda los 2.100.000 pesos y por contratación directa cuando la compra no exceda 270.000 pesos. Pero también la misma ley, en el artículo 85, determina una serie de excepciones que permiten comprar también por contratación directa, como ser razones de necesidad y urgencia, razones de acople, de publicidad, en fin, varios ítems de excepciones que se encuentran previstos en el artículo 85 de la Ley de Contabilidad para también poder proceder a contratar directamente. Por otra parte, se determina en la norma autoridades competentes para autorizar y para aprobar gastos. Por ejemplo, leemos que hasta 90.000 pesos la compra puede ser autorizada y aprobada por el jefe de repartición. Cuando es mayor a 90.000 y hasta 600.000 pesos, autoriza al jefe de repartición, pero ya en este caso tiene que ser aprobada, por ejemplo, por el vicegobernador ministro de la jurisdicción presupuestaria correspondiente. Cuando la compra es por un monto superior a 600.000 y hasta 1.200.000 pesos, autoriza y aprueba vicegobernador, ministro de la jurisdicción. Mientras que cuando supera 1.200.000, la compra debe ser autorizada por vicegobernador, ministro y aprobada por el gobernador. De este modo, entonces, tenemos que existen diferentes modalidades de contratación que debemos conocer y profundizar en un próximo curso, y también existe una división en cuanto a autoridades competentes para autorizar y aprobar las contrataciones. Habíamos analizado también en el punto 3 que la ejecución presupuestaria de los gastos, según la norma, se realiza en etapas o debe realizarse en etapas.
excepto, por ejemplo, en los casos de reconocimiento y reapropiación, que es otro tema particular que también merece un tratamiento en un próximo curso. Pero vayamos a lo general. Tenemos entonces que la norma determina para la ejecución presupuestaria de los gastos diferentes etapas: afectación preventiva, compromiso definitivo, obligación de pago y pago. El cumplimiento de estas etapas da lugar a la aparición en el trámite de la compra de diferentes comprobantes que van documentando su tramitación. Vemos, por ejemplo, que ante una necesidad que tenga un organismo del Estado de adquirir, contratar bienes o servicios, va a aparecer una solicitud de un funcionario o autoridad competente para que se inicie el trámite de la compra, y una vez acreditada esta necesidad por el encargado de patrimonio correspondiente, lo primero que se debe conseguir en ese trámite que se está iniciando es una factura pro forma, un presupuesto, es decir, conocer tentativamente cuál es el monto aproximado que puede representar esa contratación. También en el caso provincial aparece allí la necesidad de contar, según el caso, con la autorización de la Comisión de Contención del Gasto. Por ahí esto en otro tipo de rendiciones, como por ejemplo municipales o de subsidios, no va a aparecer la actuación o la intervención de la Comisión de Contención del Gasto. Y una vez realizado o cumplido el trámite, se procede a la afectación preventiva del gasto. Esto es, se reserva parte del crédito presupuestario que tiene el organismo para esta compra que se está tramitando. Pasamos luego a la etapa del compromiso definitivo. Como decíamos hoy, tiene que intervenir una autoridad competente para autorizar la contratación. Se va a llevar a cabo el proceso de selección del proveedor. Esto según la modalidad de contratación que se aplique: contratación directa, licitación privada o licitación pública. En definitiva, va a surgir de ese proceso un proveedor seleccionado, ante lo cual corresponde que intervenga la autoridad competente para aprobar y adjudicar el gasto, la contratación. Existiendo estas autorizaciones y aprobaciones, los cuentadantes están en condiciones de emitir la orden de provisión, comunicando al proveedor seleccionado que puede proveer los bienes o bien prestar el servicio. Cuando el proveedor lleva a cabo el cumplimiento de su parte dentro de la contratación, que es entregar los bienes, prestar el servicio, esto generalmente en el caso de bienes es acompañado por un
un remito del proveedor. Vamos a ver luego, ¿no es cierto?, en el trámite de gasto, la intervención del encargado de patrimonio correspondiente emitiendo el acta de recepción. Con ello, el proveedor va a estar en condiciones de presentar a la administración la factura. Emite la factura y la presenta a la administración pública para, ¿no es cierto?, poder cobrar su prestación. En la administración, en el servicio administrativo, en la dirección de administración correspondiente, se procede a lo que se va a llamar reconocimiento y liquidación del gasto, como así también corresponde en esta etapa el control de legalidad a cargo del control interno. En el caso del Estado provincial, de la delegación fiscal correspondiente, de la Contaduría General de la provincia, y en el caso municipal, del contador municipal. Con todos estos extremos legales cumplidos y autorizados, la administración se encuentra en condiciones de realizar el ordenamiento de pago. Esto es emitir la orden de pago correspondiente. Y por último, en la etapa de ejecución presupuestaria del gasto, tenemos ya, ¿no es cierto?, el pago, que se puede materializar gracias al pedido de fondos que el servicio administrativo, la dirección de administración, realiza a la tesorería. Una vez que ésta remite los fondos, se está en condiciones de pagar al proveedor. Ahí vamos a ver que aparecen comprobantes como ser el recibo tipo X, emitido por el proveedor, y ya últimamente es bastante más usual que la administración pública abone al proveedor mediante una transferencia electrónica de los fondos a su cuenta. Entonces, es muy conveniente que tengamos una idea del proceso de compra, de todos los comprobantes que aparecen en ese proceso, para precisamente verificar en las actuaciones de gastos que nos rinden que todas estas cuestiones hayan sido cumplidas, hayan tenido lugar en el trámite del gasto. También vamos a verificar, o debemos verificar, en las rendiciones de gastos, el cumplimiento de las cuestiones impositivas y previsionales establecidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, y también por la Agencia Tributaria de Emisiones, Dirección General de Renta, respecto de diferentes conceptos, como ser, por ejemplo, el impuesto de sellos, en el caso provincial. Generalmente, las compras tienen que contar con el comprobante de pago de este impuesto, que frecuentemente es del 5 por mil sobre el total de la compra. Entonces debemos verificar que se encuentre el comprobante de pago de este impuesto en la rendición del gasto. Lo mismo, la resolución de la Dirección General de Rentas, la 8/2010, determina que el proveedor debe
realizar el pago del anticipo del impuesto sobre ingresos brutos en la alícuota del 3,9 sobre el valor de la compra. Entonces debemos constatar también que este comprobante de pago se encuentre en la rendición del gasto. Según el caso, también debe existir la retención por parte de los cuentadantes del impuesto a las ganancias, la retención al proveedor de este impuesto. Generalmente es del 2% del valor de la compra, una vez detraído el IVA y deducido el monto no imponible de 224.000 pesos. Verificar que esta retención de impuesto a las ganancias se haya realizado al proveedor también es una cuestión que tenemos que verificar. En el caso del sistema de la retención del Sistema Único de Seguridad Social, SUS, que es del 1% sobre el valor de la compra detraído el IVA, siempre que el valor de la compra sea superior a 48.840 pesos, va a corresponder la retención de SUS, que es del 1%, y también tenemos que verificar que esta retención haya sido practicada por los cuentadantes al proveedor. Esto es una pequeña muestra de todas las cuestiones impositivas y previsionales que debemos conocer para poder verificar adecuadamente las rendiciones de gastos que los cuentadantes practican. Por supuesto, tenemos que profundizar también estos temas en cursos específicos más adelante. Para terminar, tomamos una frase del autor Sergio Moreno que nos cuenta que ya en nuestra región, en el año 1780, se crea el primer Tribunal Mayor de Cuentas. Así que es un orgullo para todos nosotros pertenecer en estos tiempos a un Tribunal de Cuentas. Muchas gracias.